Hay un momento, a veces tan silencioso que casi pasa desapercibido, en el que una persona deja de mirar hacia afuera y, aunque sea por un instante, comienza a observar lo que ocurre dentro de sí misma, y es justo ahí donde todo empieza de verdad, porque no es el mundo el que cambia primero, sino la forma en que lo percibes mientras lo atraviesas, y quizás hoy, sin darte cuenta, has llegado exactamente a ese punto, ese instante en el que algo dentro de ti ya no quiere seguir repitiendo las mismas experiencias, los mismos resultados, las mismas sensaciones. Así que déjame decirte algo con total claridad. Aquello que llamas realidad no es más que el reflejo constante de tu estado interior. No es algo lejano, no es algo que tengas que perseguir, es algo que ya estás creando ahora mismo, en este preciso instante, incluso si todavía no eres completamente consciente de ello. Y por eso hoy, no estás a punto de aprender algo nuevo, estás a punto de recordar algo que siempre ha estado dentro de ti, pero que quizás nadie te había explicado de esta manera. Y mientras continúas escuchando, quiero pedirte un gesto pequeño pero poderoso. Escribe en los comentarios: yo estoy listo para transformar mi mente, porque en el momento en que lo escribes, no estás solo dejando una frase, estás comenzando a fijar dentro de ti una dirección. Estás declarando que ya no estás dispuesto a quedarte en el mismo patrón, y esto no solo es importante para ti, sino que también crea una fuerza colectiva, una especie de campo compartido donde cada persona que participa fortalece también el camino de los demás. Y si sientes que este espacio te está ayudando a ver con más claridad, puedes apoyar el canal a través del superchat, porque cada aporte permite seguir creando contenidos profundos como este, accesibles para quienes están buscando un camino diferente. Y si de verdad quieres continuar este proceso sin perderte los próximos pasos fundamentales, suscríbete al canal, porque lo que estás empezando a comprender hoy es solo el inicio de algo mucho más grande. Y deja también un like, porque cada like ayuda a que este mensaje llegue a personas que, como tú, están esperando entender cómo salir de una realidad que ya no sienten como propia. Ahora detente un momento y observa esto. Cada pensamiento que has repetido con el tiempo no se ha quedado solo como pensamiento, se ha convertido en un estado, y cada estado ha empezado a filtrar la manera en que percibes el mundo, las oportunidades que ves, las reacciones que tienes, las decisiones que tomas, y sin darte cuenta has empezado a vivir dentro de una estructura invisible que tú mismo has construido, no con intención, sino por hábito. Y aquí entra algo fundamental. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Responde al estado que mantienes con continuidad, y eso significa que no es lo que deseas de vez en cuando lo que crea tu vida, sino aquello que sientes como verdadero dentro de ti de forma constante. Y es aquí donde las enseñanzas de Neville Goddard y Abdullah se vuelven tan profundas, porque no hablan de esfuerzo ni de lucha, hablan de identidad. Hablan de convertirte internamente en aquello que deseas vivir externamente, y quizás por primera vez comienzas a entender que no tienes que perseguir nada. Solo tienes que dejar de sostener dentro de ti aquello que ya no quieres ver fuera, porque cada vez que vuelves con el pensamiento a una carencia, a un miedo, a una vieja historia, simplemente estás reafirmando un estado que seguirá reproduciéndose. Pero en el momento en que empiezas, aunque sea por unos segundos, a sentir como real una versión distinta de ti, algo cambia, no afuera de inmediato, sino dentro, y ese cambio interno es el punto de partida de todo lo que vendrá después, porque aquello que eres por dentro no puede permanecer invisible para siempre, tarde o temprano encuentra la forma de expresarse en la realidad, así que permite que este concepto entre lentamente en ti. No tienes que convencer al mundo, no tienes que cambiar a los demás. No tienes que esperar señales externas. Todo empieza y termina en el estado que eliges habitar internamente. Y mientras sigues escuchando, intenta llevar tu atención a cómo te sientes en este momento, no a lo que piensas, sino a lo que sientes como verdadero, porque ahí está la clave. Ahí comienza la transformación real, silenciosa pero inevitable, y desde ahí empezamos realmente a construir algo distinto, algo que no nace de la fuerza,
sino de la conciencia de que aquello que buscas afuera ya está listo para emerger desde dentro de ti, en el momento en que dejas de negarlo y comienzas a reconocerlo como parte de tu identidad más profunda, y mientras empiezas a comprender esto, algo dentro de ti comienza a relajarse poco a poco, porque por primera vez ya no sientes la presión de tener que obtener algo del exterior, sino que empiezas a percibir que todo aquello que has buscado durante tanto tiempo nunca estuvo realmente lejos, solo estaba oculto detrás de un estado que habías aceptado como normal. Y aquí ocurre un cambio sutil pero decisivo, porque la mente, cuando no es guiada, tiende a volver automáticamente a lo conocido, a las viejas sensaciones, a los pensamientos habituales, a las historias que te has contado cientos de veces. Y eso es exactamente lo que mantiene la continuidad de tu realidad, no un evento aislado, no una decisión puntual, sino la repetición constante de un mismo estado interior. Por eso la verdadera pregunta no es qué tienes que hacer para cambiar tu vida, sino qué estado estás eligiendo mantener cada día, incluso sin darte cuenta, porque cada estado funciona como un filtro a través del cual experimentas todo. Si te sientes limitado, verás límites. Si te sientes inseguro, todo parecerá inestable. Si te sientes completo, incluso lo que antes faltaba, comenzará a aparecer de manera natural. Y esto no es algo místico en el sentido superficial, es una dinámica profunda de la conciencia. Es la forma en que la experiencia toma forma a través de tu percepción, y mientras escuchas estas palabras, quizás empiezas a notar cuántas veces durante el día regresas, casi sin querer, a los mismos pensamientos, a las mismas preocupaciones, a las mismas dudas. Y cada vez que lo haces estás reafirmando un estado que sigue sosteniendo la misma realidad. Pero ahora que eres consciente, tienes algo que antes no tenías. Tienes la posibilidad de interrumpir ese ciclo, no con fuerza ni resistencia, sino con una nueva elección, una elección interna, casi imperceptible al inicio, pero increíblemente poderosa con el tiempo, porque cada vez que te das cuenta de que has vuelto a un estado que ya no deseas, puedes simplemente soltarlo y regresar, aunque sea por unos segundos, a sentir como si ya fueras la versión de ti que deseas ser, y no tiene que ser perfecto, no tiene que ser constante desde el principio. Lo importante es la dirección, lo importante es el regreso, porque cada regreso fortalece un nuevo camino dentro de ti, y poco a poco, casi sin darte cuenta, ese nuevo estado empieza a volverse más familiar, más estable, más real, hasta el punto en que ya no necesitas esforzarte por mantenerlo, simplemente se convierte en lo que eres. Y aquí se revela algo aún más profundo, porque cuando un estado se vuelve natural, la realidad no tiene otra opción que reflejarlo, no porque lo estés buscando, sino porque lo estás expresando, y entonces comienzas a notar pequeñas señales, cambios sutiles, coincidencias que parecen responder a lo que estás viviendo internamente, pero en realidad no son coincidencias. Son el reflejo de un cambio que ya ha ocurrido dentro de ti, y mientras esto sucede puede surgir la tentación de controlar, de verificar, de buscar confirmaciones constantes, pero ahí es donde debes estar aún más atento, porque la necesidad de confirmación nace de un estado de carencia, y si vuelves a ese estado, empiezas otra vez a sostener la vieja realidad. En cambio, lo que necesitas cultivar es una certeza silenciosa, una sensación estable que no depende de pruebas inmediatas, porque sabe que lo que ha sido establecido dentro no puede dejar de manifestarse fuera, y es en ese espacio donde tu mente comienza a reorganizarse, donde tus viejos patrones empiezan a disolverse, donde tus reacciones automáticas pierden fuerza, y nuevas posibilidades empiezan a aparecer sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado ahí pero no las habías visto antes. Y quizás este sea el punto más importante de comprender, no estás creando algo desde cero, simplemente estás permitiendo que una nueva versión de ti emerja, una versión que ya no está atada a las mismas limitaciones, a las mismas interpretaciones, a los mismos automatismos. Y mientras esa versión gana espacio, también cambia la forma en que te mueves en el mundo, cambian tus palabras, cambian tus decisiones, cambian tus relaciones, no porque estés intentando modificarlas directamente,
sino porque estás viviendo desde un estado distinto, y ese estado comienza a influir en cada aspecto de tu experiencia, y cuanto más regresas a ese estado, más se estabiliza, más se vuelve real, más se vuelve inevitable, hasta que aquello que antes parecía lejano, difícil o imposible, empieza a presentarse como algo natural, casi evidente, y en ese momento comprendes realmente qué significa transformar la mente. No es un acto forzado, no es una técnica rígida, es un proceso continuo de volver a lo que eliges ser, hasta que lo que eliges se convierte en lo que vives, y justo cuando este nuevo estado comienza a enraizarse dentro de ti, puedes notar algo aún más interesante. No solo cambia lo que sientes, sino también la forma en que reaccionas automáticamente ante las situaciones, como si una parte más profunda de ti comenzara a tomar el control sin necesidad de esfuerzo consciente. Y eso es la señal de que la transformación ya no es superficial, ya no es algo que intentas aplicar, sino algo que se ha convertido en parte de tu identidad. Y cuando eso sucede, incluso el tiempo parece comportarse de otra manera, porque aquello que antes requería esfuerzo, intentos y frustración, ahora fluye con una naturalidad sorprendente, como si todo comenzara a alinearse sin que tengas que perseguirlo. Aquí aparece otro matiz esencial que muy pocos llegan a comprender de verdad. No estás aquí para controlar cada detalle de tu realidad. Estás aquí para definir el estado desde el cual esa realidad toma forma, porque el control pertenece a la mente que duda, mientras que la dirección pertenece a la conciencia que sabe, y cuanto más te estabilizas en ese saber silencioso, menos sientes la necesidad de intervenir constantemente, menos sientes la urgencia de forzar, de corregir, de ajustar, y en su lugar comienzas a observar con una calma distinta, una calma que no nace de la ausencia de movimiento, sino de la certeza de que aquello que ya ha sido definido dentro de ti está encontrando su manera de expresarse afuera, y en ese espacio incluso los obstáculos cambian de significado, dejan de ser señales de fracaso, dejan de ser pruebas de que algo no funciona, se convierten simplemente en etapas transitorias, reajustes, momentos en los que la antigua estructura pierde estabilidad mientras la nueva se consolida, y si logras mantenerte firme también ahí, sin regresar a la duda, sin caer nuevamente en la vieja interpretación, entonces realmente estás haciendo algo diferente a lo que hacías antes. Estás rompiendo el ciclo, estás permitiendo que una nueva continuidad se establezca, y este es el punto en el que muchas personas se detienen, porque buscan resultados inmediatos, buscan confirmaciones visibles, pero ahora sabes que la verdadera confirmación es interna, es esa sensación profunda que no necesita demostrarse porque ya está completa en sí misma, y cuanto más confías en esa sensación, más estable se vuelve, más fuerte se vuelve, más independiente se vuelve de las circunstancias externas, y eso lo cambia todo, porque ya no reaccionas, ya no esperas, ya no dependes de lo que ocurre fuera, comienzas a ser la causa, comienzas a ser el origen, y desde ahí todo adquiere un significado distinto. Incluso aquello que antes te desestabilizaba pierde fuerza porque ya no encuentra el mismo terreno dentro de ti, ya no encuentra la misma identificación, y entonces poco a poco, sin necesidad de declaraciones exageradas ni esfuerzos visibles, tu realidad comienza a reflejar esa nueva estabilidad, no de forma repentina, sino de manera coherente, progresiva, inevitable, y cuanto más este proceso continúa, más te das cuenta de que no estás intentando convertirte en alguien, simplemente estás dejando de ser lo que nunca fuiste realmente, estás soltando capas, hábitos, creencias que ya no te pertenecen, y debajo de todo eso emerge algo más auténtico, más simple, más directo, algo que no necesita ser construido sino reconocido, y en ese reconocimiento encuentras una libertad que no depende de condiciones externas, porque no está ligada a lo que ocurre, sino a lo que eres, y a partir de ahí cada decisión que tomas, cada paso que das, cada pensamiento que permites, deja de ser casual o automático, y pasa a formar parte de una nueva coherencia interna, una coherencia que no necesitas defender porque se sostiene por sí misma, y mientras esta coherencia crece, también aumenta tu capacidad de mantenerte estable,
no porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea para sentirte centrado, y ese es el verdadero cambio, no una realidad sin desafíos, sino una conciencia que ya no es definida por ellos, y desde ese punto, todo lo que vives se convierte en una continuación natural de lo que has elegido ser dentro, sin esfuerzo, sin tensión, sin necesidad de confirmaciones constantes, porque cuando el estado es estable, la manifestación deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable de tu propia existencia, y en ese momento comienzas a percibir algo que antes parecía imposible, una especie de estabilidad interna que ya no depende de lo que ocurre afuera, como si dentro de ti se hubiera formado un centro silencioso, firme, inmóvil, mientras todo a tu alrededor sigue en movimiento, y esa sensación no es debilidad ni pasividad, es una fuerza distinta, una fuerza que no necesita reaccionar porque ya no está definida por las circunstancias, y es precisamente ahí donde se abre un nuevo espacio, un espacio en el que dejas de vivir en respuesta y comienzas a vivir desde el origen, porque cuando ya no eres guiado automáticamente por lo que ves, empiezas a guiar lo que verás, y esto transforma completamente tu relación con la realidad, porque ya no estás buscando señales, ni interpretando cada detalle como positivo o negativo. Simplemente sostienes un estado, y ese estado se convierte en tu hogar interior, tu punto de referencia, independientemente de lo que ocurra afuera. Y mientras esto se estabiliza, puedes notar que tu diálogo interno también cambia. Deja de estar lleno de contradicciones, dudas y oscilaciones constantes. Se vuelve más claro, más coherente, más alineado con lo que has elegido ser. Y esa coherencia es lo que le da fuerza al estado, porque no es un momento aislado de convicción lo que transforma la realidad, sino la continuidad de una identidad que ya no se interrumpe, y cada vez que permaneces en ese estado, incluso cuando afuera aún no ves resultados evidentes, estás fortaleciendo algo mucho más profundo que un resultado inmediato. Estás construyendo una base, una estructura interna que ya no puede derrumbarse con facilidad, y eso significa que cuando el cambio externo comience a manifestarse, no será algo frágil ni temporal, será el reflejo de algo estable, consolidado, real dentro de ti, y aquí surge otro nivel de comprensión, porque empiezas a ver que en realidad no existe un antes y un después, existe únicamente el grado de estabilidad con el que mantienes un estado, porque en el momento en que un estado se vuelve completamente natural para ti, es como si siempre hubiera estado ahí, como si siempre hubiera sido parte de tu experiencia, y eso elimina la ansiedad del tiempo, elimina esa sensación de espera o distancia, porque ya no estás esperando que algo llegue, estás viviendo algo que ya está presente dentro de ti, aunque afuera aún no se haya reflejado por completo, y esta diferencia es enorme, porque cuando vives en el estado, ya no sientes carencia ni necesidad, solo continuidad, y esa continuidad es lo que lentamente pero inevitablemente se traduce en realidad visible, y mientras esto sucede, puedes empezar a recordar momentos de tu pasado en los que, sin darte cuenta, ya hiciste algo similar, momentos en los que sentiste, con certeza algo dentro, y luego lo viste manifestarse afuera, y eso no es casualidad, es la prueba de que este mecanismo siempre ha estado activo en tu vida, solo que ahora lo estás haciendo consciente, ahora lo estás utilizando de manera intencional, y eso lo cambia todo, porque ya no estás sujeto a estados aleatorios, empiezas a elegir, empiezas a orientarte, empiezas a vivir con una dirección interna clara, y de ahí nace también una nueva confianza, no una confianza ingenua o superficial, sino una confianza basada en la experiencia, una confianza que crece cada vez que regresas al estado y permaneces en él, incluso cuando afuera no hay una respuesta inmediata, y cuanto más haces esto, más se reduce la distancia entre lo interno y lo externo, más rápida se vuelve la respuesta, más fluida se vuelve la realidad, y en un punto, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir de una manera completamente distinta, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú ya no eres la misma persona que lo observa, y ese es el verdadero punto de inflexión.
no el cambio de las circunstancias, sino el cambio de la identidad que las percibe, porque cuando la identidad cambia, todo lo que es compatible con ella comienza a aparecer, y todo lo que no lo es pierde fuerza, se disuelve, se aleja sin necesidad de lucha, y tú permaneces ahí, cada vez más estable, más centrado, más consciente de que lo que estás viviendo no es fruto del azar, sino el resultado directo de lo que has elegido ser, por dentro, y desde ese momento cada paso deja de ser un intento y se convierte en una expresión, cada decisión deja de ser una reacción y se convierte en una confirmación, cada día deja de ser una repetición del pasado y se convierte en la continuidad de un estado que has decidido hacer real, y esa continuidad sostenida en el tiempo es lo que transforma completamente tu experiencia sin necesidad de forzar ni perseguir, porque cuando estás alineado por dentro, la realidad no puede hacer otra cosa que alinearse contigo, y llega un momento en el que casi sin darte cuenta, ya no estás intentando mantener un estado, sino que es el estado el que te sostiene a ti, como si algo dentro de ti hubiera tomado una dirección tan clara y definida que ya no requiere esfuerzo para mantenerse, y esa es una de las señales más profundas de que la transformación ya no es un proceso, sino una realidad consolidada dentro de ti, porque cuando llegas ahí, ya no necesitas recordarte qué hacer, ya no necesitas controlar cada pensamiento ni corregir cada sensación, simplemente eres, y esa forma de ser se convierte en el filtro a través del cual todo toma forma, y mientras vives desde ese espacio, empiezas a percibir una nueva cualidad en tus experiencias, algo más fluido, más coherente, menos fragmentado, como si tu realidad hubiera dejado de contradecirse constantemente, y esto ocurre porque ya no hay estados opuestos alternándose dentro de ti, ya no hay una parte que desea y otra que duda, ya no hay una dirección y una contradirección, hay una sola continuidad, una línea interna que ya no se interrumpe, y esa línea es lo que le da fuerza a tu experiencia, porque todo lo que es continuo se vuelve inevitable, todo lo que es estable se vuelve real, y entonces comprendes que aquello que antes parecía requerir tiempo, en realidad solo requería coherencia, y cuanto más coherente eres con el estado que has elegido, más rápido la realidad se organiza alrededor de esa coherencia, no porque estés acelerando algo desde fuera, sino porque estás eliminando las interrupciones internas que antes lo ralentizaban todo, y esto también te lleva a comprender que nunca fue el mundo el que determinó lo que vivías, sino la manera en que te sostenías internamente a lo largo del tiempo. Y esto no es algo que deba pesarte ni hacerte sentir culpa, es simplemente claridad, una claridad que te devuelve el dominio, no un dominio forzado, sino una maestría natural, una capacidad de elegir y sostener un estado sin tensión, sin rigidez, y desde ahí también cambia tu relación con el pensamiento, porque ya no te identificas automáticamente con cada pensamiento que aparece, ya no le das el mismo peso, comienzas a verlos como movimientos temporales, como posibilidades, no como verdades absolutas, y eso abre un espacio enorme dentro de ti, un espacio en el que puedes elegir con mayor facilidad qué sostener y qué soltar, y esa elección repetida en el tiempo es lo que ha construido todo lo que has vivido hasta ahora, y es la misma elección la que ahora está construyendo algo completamente distinto, pero esta vez de manera consciente, intencional, alineada, y mientras esta nueva forma de vivir se estabiliza, también cambia tu relación con el pasado, porque ya no lo ves como algo que te define, lo ves como algo que fue sostenido por estados que ya no eliges mantener, y eso te libera de la necesidad de reparar, de corregir, de volver atrás, porque comprendes que no es el pasado lo que necesita cambiar, es el estado presente lo que necesita estabilizarse, y cuando el estado cambia, también cambia el significado del pasado, y así, todo comienza a reorganizarse de forma natural, dentro y fuera de ti. La forma en que lo recuerdas cambia, también cambia la forma en que lo sientes, y ese es otro signo de que la transformación es real, porque no se trata solo de lo que ocurrirá, sino también de lo que ya ocurrió, y a medida que esta conciencia se profundiza, comienzas a vivir con una ligereza diferente,
No porque la vida deje de tener complejidad, sino porque ya no estás cargado de interpretaciones rígidas, de resistencias internas, de conflictos constantes, y eso vuelve cada experiencia más simple, más directa, más alineada, y entonces te das cuenta de que lo que antes parecía un objetivo lejano, ahora es simplemente parte de tu forma de ser, algo que ya no necesitas alcanzar, sino solo continuar expresando, y en ese espacio ya no hay prisa, ya no hay ansiedad, ya no hay necesidad de confirmaciones constantes, hay solo una continuidad silenciosa que sostiene todo lo que vives, y esa continuidad es la verdadera clave, porque es lo que transforma una idea en un estado en una identidad, y una identidad en una realidad que no necesita ser forzada, sino solo reconocida y vivida, día tras día, momento tras momento, hasta que lo que eres por dentro y lo que vives por fuera se convierten en lo mismo, sin separación, sin distancia, sin necesidad de buscar afuera lo que ya has establecido dentro de ti, y cuando llegas aquí, a este espacio en el que ya no estás persiguiendo nada, sino simplemente expresando lo que te has convertido por dentro, comienzas a comprender algo que antes parecía escaparse, algo que no podía explicarse solo con palabras o conceptos, porque ahora lo estás viviendo. Ya no lo estás imaginando como posibilidad, lo estás reconociendo como experiencia directa, y esta experiencia trae consigo una certeza que no necesita ser defendida, no necesita ser demostrada, porque no nace del exterior, nace de una continuidad interna que has construido, mantenido y estabilizado en el tiempo, y cuanto más permaneces en esa continuidad, más claro se vuelve, que no existe separación entre lo que eres y lo que vives, porque la realidad no es algo que llega después, es algo que se desarrolla en paralelo al estado que sostienes, y esto significa que cada momento deja de ser casual, deja de ser independiente, y pasa a ser parte de una secuencia coherente que refleja lo que mantienes dentro, y eso también cambia la forma en que miras el futuro, porque ya no lo ves como algo incierto o lejano, lo ves como una extensión natural de lo que eres ahora, como algo que ya se está formando mientras permaneces coherente con tu estado. Y esta visión elimina la tensión, elimina la ansiedad, elimina la necesidad de controlar cada paso, porque entiendes que no tienes que construir el resultado paso a paso, solo tienes que mantener el estado del que ese resultado nace inevitablemente. Y mientras vives desde este espacio, incluso tus acciones cambian de calidad. Ya no están impulsadas por la necesidad de obtener algo, sino que emergen como una consecuencia natural de lo que sientes como verdadero dentro de ti, y por eso se vuelven más efectivas, más precisas, más alineadas, porque no nacen de la carencia, nacen de una plenitud, y cuando una acción nace de un estado de plenitud, no lleva consigo tensión ni duda, lleva una dirección clara que se expresa sin esfuerzo, y eso se refleja en todo, en las conversaciones que tienes, en las oportunidades que aparecen, en las decisiones que tomas, porque todo comienza a seguir una misma línea interna, una misma coherencia que ya no se interrumpe, y entonces empiezas a ver que lo que antes parecía depender de factores externos, en realidad siempre estuvo ligado a lo que sostenías dentro, y esta conciencia te libera definitivamente de la necesidad de buscar afuera lo que puedes establecer dentro, te libera de la dependencia de las circunstancias, te libera de la idea de que tienes que esperar algo para sentirte completo, porque ahora sabes que la plenitud es un estado que puedes habitar, no algo que debes alcanzar, y cuando habitas ese estado, la realidad no puede hacer otra cosa que reflejarlo, no como un evento aislado, sino como una continuidad estable, y esa continuidad se convierte en tu nueva normalidad, algo que ya no necesitas defender, algo que ya no necesitas sostener con esfuerzo, algo que simplemente eres, y desde aquí en adelante, cada experiencia que vives deja de ser una prueba, deja de ser un intento, y se convierte en una confirmación silenciosa pero constante de que lo que has establecido dentro se está expresando fuera de forma natural, y este es el punto en el que todo se cierra y al mismo tiempo todo continúa, porque no hay un final real en este proceso,
Solo hay una expansión continua de lo que eres, una estabilización cada vez más profunda de un estado que ya no es nuevo ni frágil, sino que se ha convertido en parte de tu identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, ya no puede perderse ni negarse, solo puede vivirse, expresarse y reconocerse en cada momento. Y así, sin necesidad de esfuerzo, sin necesidad de perseguir, sin necesidad de esperar, continúas simplemente siendo, y en ese ser encuentras todo lo que antes buscabas, todo lo que antes parecía distante, todo lo que ahora reconoces como algo que siempre estuvo dentro de ti, listo para emerger en el momento en que dejaste de dudar y comenzaste a permanecer, con continuidad, en el estado que elegiste vivir. Y ahora, si permaneces un instante más en este espacio, sin prisa, sin necesidad de aferrarte a nada, comienzas a ver con una claridad que antes no tenías, que todo lo que atravesaste no fue inútil, cada repetición, cada duda, cada intento, cada caída, fueron simplemente movimientos dentro de un estado que ahora ya no eliges sostener, y esta comprensión no te pesa, al contrario te libera, porque ya no necesitas cargar con aquello que no resuena con lo que te has convertido, y mientras sueltas esa necesidad de retener, algo dentro de ti se vuelve aún más ligero, como si dejaras de identificarte con cada antigua definición, con cada etiqueta que aceptaste con el tiempo, y en ese espacio sin etiquetas, sin límites rígidos, emerge una presencia más amplia, más estable, una presencia que no necesita ser confirmada por nada, porque es completa en sí misma, y desde esa completitud nace una forma completamente distinta de vivir, una forma que no se basa en la búsqueda, sino en la expresión, no en la carencia, sino en la continuidad, no en la esperanza, sino en una certeza silenciosa, y esa certeza no necesita palabras ni explicaciones, se siente, se reconoce, se vive, y mientras la vives, todo lo que antes parecía complicado se simplifica, todo lo que antes parecía lejano se acerca, todo lo que antes parecía incierto se estabiliza, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque ya no estás mirando desde un estado fragmentado, estás mirando desde un estado completo, y cuando el estado es completo, la experiencia también se vuelve coherente, y en esa coherencia encuentras una libertad que no depende de las condiciones, una libertad que no puede ser quitada, porque no está ligada a lo que ocurre, está ligada a lo que eres, y desde aquí todo adquiere un significado distinto, incluso el silencio se vuelve pleno, incluso la espera se vuelve presencia, incluso el movimiento se vuelve expresión, y ya no hay separación entre lo que vives y lo que eres, porque has dejado de dividir, has dejado de crear distancia, has dejado de verte como algo que aún debe llegar, y has comenzado a reconocerte como aquello que ya está aquí, ahora, en este momento, y esta es la verdadera conclusión, que no concluye nada, porque no es un final, es una estabilización, es el punto en el que ya no necesitas buscar otro paso, otra técnica, otra respuesta, porque lo que buscabas era esto, este estado, esta presencia, esta continuidad, que ahora puedes sostener sin esfuerzo, sin tensión, simplemente permaneciendo, y en ese permanecer, encuentras todo, encuentras dirección, encuentras claridad, encuentras calma, encuentras esa sensación profunda que no depende de nada externo, y que precisamente por eso puede sostener todo lo que aparezca, y así, sin necesidad de añadir más, sin necesidad de explicar más, continúas simplemente viviendo desde este espacio, dejando que cada experiencia sea el reflejo natural de lo que finalmente elegiste ser por dentro, de manera estable, continua, real, sin retorno a lo que ya no te pertenece, sin necesidad de cambiar lo externo, porque lo interno ya está completo, ya está definido, ya está en movimiento hacia su plena expresión, y justo cuando parece que no hay nada más que añadir, te das cuenta de que lo que realmente ha cambiado no es lo que escuchas, sino la forma en que lo estás recibiendo, porque ya no estás buscando información, estás reconociendo algo que resuena con lo que ya estás viviendo dentro, y ese es el signo más claro de que ya no estás en la fase de búsqueda, sino en la
Fase de estabilización. Esa fase en la que ya no necesitas acumular conceptos, sino permanecer fiel a un estado, y esa fidelidad no es rígida ni forzada, es natural, nace del hecho de que lo que estás viviendo dentro tiene más sentido que cualquier viejo hábito o patrón, y entonces incluso cuando la mente intenta por un instante llevarte de vuelta, proponiendo viejas sensaciones o dudas, ya no logra convencerte por completo, porque hay algo más fuerte que ya has sentido, algo que no puede olvidarse, y de ahí nace una nueva forma de estabilidad, una estabilidad que no significa ausencia de movimiento, sino presencia constante. Significa que incluso cuando algo se mueve, tú ya no te pierdes en ese movimiento, permaneces, observas y regresas con facilidad a lo que has elegido ser, y ese regreso es inmediato, no requiere esfuerzo ni tiempo, porque no es un proceso, es un reconocimiento, y cuanto más reconoces esto, más claro se vuelve que ya no existe un punto de partida al que volver, porque ya no estás viviendo en función del pasado, estás viviendo desde un estado que se renueva constantemente en el presente, y eso hace que cada momento sea completo, no como algo que debe llevarte a otro lugar, sino como algo que ya es pleno en sí mismo, y cuando vives así, incluso el concepto de resultado cambia por completo, porque deja de definir tu valor o tu estado, y se convierte simplemente en una consecuencia, en una manifestación natural de lo que ya estás viviendo dentro, y eso también te libera de la presión de tener que demostrar algo, o de llegar a algún lugar, porque comprendes que no estás en un viaje hacia una versión futura de ti mismo, sino que estás habitando ahora mismo aquello que antes parecía estar lejos, y desde ese lugar todo continúa desplegándose de manera natural, coherente y sin esfuerzo, como una extensión directa de lo que ya eres. Ya no te percibes como una versión futura de ti mismo, sino que comprendes que ya eres esa versión, y cada día no es un proceso de construcción ni una lucha por conquistar algo, sino una expansión silenciosa de lo que ya existe en tu interior, una revelación constante que se despliega sin esfuerzo, y dentro de esa revelación, descubres una paz que no es inmóvil ni vacía, sino viva, presente, llena de posibilidades que no necesitan ser perseguidas, sino simplemente reconocidas y experimentadas, y, mientras permaneces en ese estado, todo aquello que antes parecía urgente o determinante, comienza a perder peso, no porque deje de tener valor, sino porque ya no tiene el poder de definirte, y ese es el punto más elevado de esta comprensión, no cuando logras algo externo, sino cuando nada externo puede alterar lo que ya has establecido dentro de ti, y a partir de ahí, todo lo que sucede se convierte en parte de un flujo natural, un movimiento que no necesitas controlar, ni forzar, ni entender. Completamente, solo necesitas seguir siendo, y en ese ser continuo encuentras una libertad real, una libertad que no depende de condiciones externas, sino de una estabilidad interna que ahora sabes sostener, y que seguirá sosteniéndote en cada experiencia, en cada situación, en cada instante, porque no es algo que aprendiste como una técnica, es algo que reconociste como parte de ti, y aquello que es parte de ti no puede perderse, solo puede ser vivido, expresado y profundizado, sin límite, sin fin, sin regreso a lo que eras antes, porque ahora sabes, sin necesidad de pruebas ni validaciones, que lo que eres por dentro es la causa, es el origen, es el punto desde el cual todo nace y al cual todo vuelve, siempre y cuando esta conciencia se estabiliza por completo, sin oscilaciones evidentes, sin regresar constantemente a antiguos patrones, empiezas a vivir de una forma que no puede explicarse fácilmente a quien aún está atrapado en el viejo esquema, porque lo que para ti ahora es natural, para otros puede parecer lejano o difícil, pero para ti ya no lo es, porque no estás intentando llegar, ya estás ahí, y esa es la diferencia más profunda que existe, no entre quien sabe y quien no sabe, sino entre quien es y quien todavía intenta convertirse, y tú ya no estás en la tensión del llegar a ser, estás en la simplicidad de ser, y en esa simplicidad todo se ordena, todo encuentra su lugar sin necesidad de forzarlo, porque ya no hay resistencia interna,
No hay contradicción entre lo que sientes y lo que vives, y esa ausencia de conflicto es lo que hace que tu realidad se vuelva fluida, coherente y natural, y mientras permaneces en ese espacio, también cambia tu manera de observar a los demás, porque empiezas a reconocer que cada persona simplemente expresa el estado en el que está, y eso te permite dejar de reaccionar como antes, dejar de absorber automáticamente lo que no está alineado contigo, y mantenerte centrado incluso cuando a tu alrededor hay movimiento o caos, y esa capacidad de permanecer estable es lo que protege tu estado, no como una defensa, sino como una consecuencia natural de tu claridad interior, y desde ahí surge una nueva forma de libertad en tus relaciones, en tus decisiones, en tus experiencias, porque ya no eres arrastrado por lo que ocurre, participas desde un estado constante, y eso vuelve cada experiencia más ligera, más directa, más auténtica, porque ya no intentas adaptarte, simplemente expresas lo que eres, y mientras esa expresión continúa, tu realidad se vuelve cada vez más alineada, no perfecta, pero sí coherente, y esa coherencia es todo lo que necesitas, porque donde hay coherencia, no hay confusión, no hay dispersión, no hay necesidad de buscar respuestas nuevas constantemente. Solo hay una continuidad que se profundiza día tras día, y dentro de esa continuidad encuentras una seguridad que no depende de resultados específicos, sino de la estabilidad del estado que sostienes. Y esa seguridad es lo que te permite atravesar cualquier situación sin perder tu centro, sin perder tu dirección, sin perder lo que has establecido dentro de ti, y ahí es donde todo se integra completamente, donde ya no hay separación entre lo que comprendiste y lo que vives, entre lo que escuchaste y en lo que te has convertido, porque todo converge en un solo punto, en un estado que ahora es tuyo, estable, real, y desde ahí ya no necesitas añadir nada más, no necesitas buscar nada fuera, porque lo que buscabas siempre fue esta estabilidad, esta claridad, esta continuidad que ahora puedes vivir sin esfuerzo, sin duda, sin interrupción, simplemente siendo fiel a lo que eres momento tras momento, sin volver a lo que no te representa, sin necesidad de transformarte nuevamente, porque la transformación ya ocurrió, y se volvió tu naturaleza, y ahora, mientras todo se asienta en esta claridad, ya no hay nada que demostrar, nada que forzar, nada que alcanzar, porque aquello que buscabas nunca estuvo delante de ti, siempre estuvo dentro, ya activo, ya vivo, ya en movimiento, y quizás lo más sorprendente es comprender que nunca fue necesario convertirte en alguien distinto, sino reconocer lo que siempre fuiste debajo de los hábitos, de las repeticiones, de las historias que aprendiste a contarte, y ahora que las ves como realmente son, ya no tienen el mismo peso, ya no tienen el mismo poder, porque ya no encuentran el mismo espacio dentro de ti, y entonces lo que permanece es simple, directo, estable, una presencia que no necesita ser sostenida con esfuerzo, porque se sostiene por sí misma, y dentro de esa presencia todo encuentra su ritmo natural, cada cosa se mueve sin fricción, cada experiencia encaja sin crear resistencia, porque ya no estás oponiendo un estado a otro, ya no estás oscilando entre lo que deseas y lo que temes, te has mantenido en lo que elegiste, y ese permanecer lo ha hecho todo, sin ruido, sin tensión, sin necesidad de confirmaciones constantes, y ahí es donde la reprogramación deja de ser un concepto y se convierte en una condición estable, algo que ya no necesitas aplicar, ni recordar, porque simplemente eres eso, y cuando eres, la realidad no necesita ser convencida ni empujada, responde, se ajusta, se organiza, porque no puede hacer otra cosa que reflejar lo que se ha vuelto natural dentro de ti, y así cada día deja de ser una repetición del pasado, y se convierte en una continuidad coherente de un estado que permanece, y precisamente por eso permite que todo lo demás cambie, y desde aquí ya no hay necesidad de buscar nuevas técnicas, nuevas respuestas o nuevas explicaciones, porque la comprensión ya es completa, no en palabras, sino en experiencia, y aquello que es experiencia no puede ser borrado ni puesto en duda como antes, porque ahora es parte de ti, de tu percepción, de tu forma de existir, y en ese existir,
encuentras una libertad que no depende de nada externo, una estabilidad que no es sacudida por las circunstancias, una claridad que no necesita defensa, y entonces todo continúa, no como una búsqueda, sino como una expresión, no como un esfuerzo, sino como una expansión natural de lo que eres, y en esa expansión no hay final, no hay límite, no hay regreso, porque ahora sabes, sin tener que pensarlo, que todo nace dentro, todo se organiza dentro, todo se manifiesta desde dentro, y tú eres ese punto, ese origen, esa presencia que nunca dejó de crear, incluso cuando no eras consciente, y ahora que lo eres, solo queda seguir, siendo, con simplicidad, con continuidad, con esa certeza silenciosa que convierte cada instante en una confirmación natural de lo que has decidido vivir, desde dentro, de una vez por todas.